México no solamente es un país de tránsito, y esto es antes de la política restrictiva migratoria de Trump. México es un país de destino, porque las personas que vienen de Centroamérica muchas veces vienen de circunstancias de mucha mayor violencia y de menos oportunidades económicas. Eso hay que hacerse cargo. Y sin embargo, vemos en México circunstancias de gran discriminación. Por ejemplo, en la región sur-sureste, 9 de cada 10 adolescentes mexicanos entre 13 y 15 años asisten a la escuela, pero la proporción se reduce a la mitad para los jóvenes que migraron a México desde el Triángulo Norte de Centroamérica, a la mitad. Por otra parte, también quienes se desplazan por México en su camino a otros países, a Estados Unidos, enfrentan numerosas dificultades. El año pasado, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a 48,000 menores no mexicanos que migraron desde sus países sin compañía, y todos estos pasaron por México. La amplia mayoría provino de Guatemala, de Honduras y de El Salvador, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado que quienes cruzan desde Centroamérica por el territorio de nuestro país enfrentan graves violaciones a sus derechos. Son blancos de delitos, presa fácil del crimen organizado, desde luego, víctimas de la privación de libertad y sobrevivientes del abuso sexual. Por supuesto que hay otra manera de concebir las violencias y los retos de la paz, de entender la justicia, entender los derechos humanos, etc. Y para eso, a pesar de lo oscuro, hoy tenemos que reconocer en las luces este factor de la diversificación dispersa pero activa y plural de las sociedades civiles en el mundo. El hecho de que hoy lo religioso, y otra vez el Papa brilla ahí, se ha defendido como no el factor que explica los fundamentalismos y los extremismos, sino al contrario, el factor que puede ayudar a que converja de nuevo el fondo de lo humano. Y tener a Francisco en activo y potente, convocando y difundiendo las esperanzas, yo creo que es otra luz que tenemos que asumir. No me digas que tienes fe, enséñame lo que tú haces. O sea, el cristianismo, si vamos a meterle mano a todas estas cosas, el cristianismo no es una manera de pensar, es una manera de actuar. Por eso es que se hace difícil la cosa. Es actuar que vamos, no a pensar. Y mucha gente lo quiere coger como que vamos a pensar. Esto es, en cualquier solución que vamos a producir aquí, es la diferencia entre ser un termómetro y un termostato. ¿Qué hace un termómetro? Mide la temperatura. Usted no puede hacer más nada. Sabe si está frío o está caliente. ¿Qué hace un termostato? La regula. Si está frío la pongo caliente. Si está caliente la pongo fría. El llamado es a que nos convirtamos en termostatos. Y esto lo estoy cogiendo prestado de mi amigo profeta Martin Luther King, que le dijo a la iglesia desde la cárcel, allí encarcelado, le dijo: la iglesia tiene que convertirse en un termostato y dejar de estar apreciando y mirando lo que está pasando. Salga a cambiar la opresión en un proceso de liberación.